Queridos hermanos, diga una vez más, damos honor, gloria y honra al Señor por permitirnos hoy nuevamente poder reunirnos para meditar en la santa y gloriosa palabra de Dios esta noche. Reciban una cordial bienvenida todos y que el Dios Todopoderoso y Eterno sea hoy hablando a nuestros corazones a través del estudio de su santa y gloriosa palabra. Nos gozamos poder reunirnos un miércoles más. Él nos da la vida, nos ha permitido llegar a un miércoles más y seguir meditando en el libro de los Salmos como lo hemos venido haciendo a través de estos miércoles. El libro de los Salmos es muy especial porque nos habla del corazón de Dios, de la intimidad del creyente con el Señor. Así que dispongan su corazón el día de hoy y demos gloria y honor a Dios elevando una oración. Los que ya estén conectados, no olviden reportar su conexión y darle like al video, compartirlo con sus amigos, con sus conocidos. Quizás Dios les permita escuchar un mensaje de la palabra de Dios y tocar sus corazones con él. Así que hermanos, los que ya estén conectados, buenas noches y vamos a orar, vamos a inclinar el rostro con reverencia. Aparte este tiempo para Dios y oremos a Dios y luego escuchemos la exposición de su santa palabra. Oremos. Soberano Señor, te bendecimos en esta hora de la noche, dándote las gracias, Padre Santo, por permitirnos reunirnos un miércoles más a través de este medio de comunicación. Recibe la gloria, la honra y el honor, Altísimo Dios del universo. Tú nos has dejado tu santa palabra para meditar en ella. Tú nos has permitido, Señor, llegar a un día más de vida y esta noche estamos aquí reunidos para meditar en las palabras de verdad, en las palabras de vida eterna que tú nos dejaste en tu precioso libro. Dispón nuestros corazones y ayúdanos a entender tu palabra. También te rogamos, Padre, que perdone nuestros pecados. No somos dignos de estar ante tu presencia. Nuestros pecados son muchos y muy grandes, Padre Santo, pero tu Hijo ha pagado por ellos. Sin embargo, Padre, te pedimos perdón, porque muchas veces conociéndote, seguimos infringiendo tu ley, pecando contra ti sin importar la ofensa que hagamos. Dios de los cielos, perdónanos, perdona a mis hermanos y ayúdanos, Dios, a vivir para tu gloria, Santísimo Dios. Ayúdanos a tener un oído receptivo, un corazón dispuesto para escuchar el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre bendito, por ser tan bueno, misericordioso y piadoso con nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos y cada uno de nuestros hermanos sea en tu trono, en tu presencia hoy, y siendo ministrado por tu Santo Espíritu a la luz de tu santa palabra. Te pido esto, mi buen Señor, en el glorioso nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, bienvenidos. Vamos a saludar a algunos hermanos que ya estén conectados. Hermana Alicia Quiñones, bienvenida, Dios te bendiga. Hermana Ana Mora, bienvenida, Dios te bendiga también. Seleni Boor, que nuestra hermana desde Acacias también está conectada. Dios le bendiga y hable a su corazón esta noche. Hermano Javier Saavedra también está con su esposa Seleni. Dios lo bendiga, mi hermano, que Dios hable a su corazón en esta noche. Hermana Herminda Pinto, bienvenida. Hermana Aleida Hernández, bienvenida. Hermano Alfredo Rincón, bienvenido. Hermana Carmenza Cuervo, bienvenida. Hermanos, todos los que estén conectados allí, a hermano Alex desde Acacias también con su esposa, con su hijo, bienvenido. Nos alegramos y nos da mucho gozo saber que ustedes se conectan, porque la razón de esta enseñanza, de estas predicaciones a través del Facebook Live, son ustedes. Así que hermanos, vamos ya después de este saludo a dar inicio al estudio de la Santa Palabra de Dios esta noche. Entonces, hermanos, recuerden que nosotros estamos estudiando el Salmo, vamos hoy a estudiar el Salmo 26.
después de haber terminado el Salmo 25, y damos inicio al estudio del Salmo 26, así que les invito a abrir su Biblia en el Salmo 26 y a leer con entendimiento este precioso Salmo. Salmo 26 solo tiene 12 versículos, les invito a leerlo conmigo. Dice así la palabra de Dios: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de tu morada, de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en la congregación bendeciré a Jehová. Amén y amén. Este es el salmo en el cual vamos a meditar por la gracia de Dios esta noche. Así que, hermanos, dispongan su corazón y vamos a meditar en este salmo el día de hoy. El Salmo 26 es otro salmo escrito por el rey David. Es una afirmación clara de integridad personal, donde el salmista pide que Dios lo acepte y lo ayude porque ha confiado en él sin vacilar. El salmista declaró que permanecía alejado de los pecadores y se identificó como un adorador de Dios. Con base en esto, el salmista oró con confianza, pidiendo que el Señor lo librara del destino que le espera a los que hacen iniquidad. Así que la enseñanza para el día de hoy lleva por título Evidencias de integridad. Lo que mencioné anteriormente es a grosso modo un resumen de lo que trata el Salmo. El Salmo se puede dividir en tres partes. De los versículos 1 al 3 podemos ver una declaración de integridad. De los versículos 4 al 8 podemos ver evidencias de integridad. Y de los versículos 9 al 12 vemos una súplica de recompensa por andar en integridad. Entonces, esos serán los tres puntos o tres secciones en las que dividí el Salmo. Una declaración de integridad, evidencias de integridad, súplica de recompensa por andar en integridad. Entonces veamos nuestro primer encabezado o nuestro primer punto. Una declaración de integridad del salmista. Versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Amén. Entonces aquí vemos una declaración de integridad. Como vemos en el versículo 1, el salmista pide al Señor que le haga justicia o lo declare inocente, porque muy seguramente ha sido falsamente acusado por sus enemigos y quiere que Dios considere su íntegro proceder. Él no está haciendo alarde de su integridad,
sino que está siendo sincero con Dios, porque sabe que ha procurado andar lo más íntegramente posible delante de Dios. Y esto se debía a que había confiado en Jehová sin titubear, es decir, ha confiado firmemente en el Señor, ha tenido una fe férrea que no se tambalea. Por eso, en el Salmo 21, versículo 7, dice el salmista: por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Este texto nos reafirma la fe del salmista, porque es el mismo David que escribió el capítulo 21 de los Salmos, y es el mismo que está diciendo aquí que él ha confiado en Dios sin titubear. Por eso él dice: por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Cuando uno confía sin titubear en el Señor, no será conmovido, porque en la misericordia de nuestro Dios seremos guardados. En el Salmo 28, versículo 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Otra vez el salmista aquí reafirma que él tenía una fe férrea, firme en el Señor. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Él confiaba en Dios como su fortaleza y su escudo. Y dice: en él confió mi corazón. En él confió mi corazón. Nosotros debemos confiar en Jehová el Señor. Y dice el salmista que como confió en su corazón en Dios, dice que fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón, dice él, y con mi cántico le alabaré. El Señor ayudó a David porque confió de corazón en el Señor. El Señor extendió su mano y lo ayudó. Y eso llevó al salmista a alabar de corazón con cánticos al Señor. Y es que cuando nosotros experimentamos la ayuda, el socorro y la bendición de Dios, nuestra boca y nuestro corazón se abren en alabanza para el Dios de los cielos y la tierra, que ha extendido su mano de misericordia y nos ha ayudado. Nosotros, al igual que David, debemos procurar, amados hermanos, andar en integridad y confiar sin titubear en el Señor. Andar en integridad es la disposición personal de actuar cada día según las disposiciones divinas. La integridad en términos bíblicos va mucho más allá de simplemente ser honestos. Es un concepto profundo que se refiere a la coherencia entre lo que una persona piensa, dice y hace. Es vivir de acuerdo con los principios divinos y mantener una vida recta y sincera delante de Dios y delante de los hombres. Eso es integridad. Es vivir de acuerdo con los principios divinos y mantener una vida recta y sincera delante de Dios y de los hombres. Así que la integridad entonces es mucho más que vivir en una vida honesta. Es un concepto que se refiere a la coherencia, escúchenlo bien, a la coherencia entre lo que una persona piensa, dice y hace. Tiene que haber coherencia entre lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos. Porque si nosotros pensamos una cosa, decimos una cosa, pero hacemos otra cosa, no hay coherencia, nos estamos engañando a sí mismos. Entonces nuestra vida no es íntegra. Lo que pensemos, lo que digamos, debe ser reflejado con nuestras acciones. Así que uno descubrirá quién es una persona íntegra y honesta cuando con sus acciones demuestra lo que dice con sus labios. En el Salmo 25, versículo 21 dice: integridad y rectitud me guarden,
porque en ti he esperado. Dice aquí el salmista que la integridad y la rectitud lo guarden porque él ha esperado en Dios. O sea que el salmista no está andando en integridad en sus propias fuerzas. Él anda en integridad basado en el poder y en la fuerza del Señor. Y es que esa es la única manera de poder andar en integridad. Cuando confiamos en el Señor y nos revestimos de su fuerza y su poder. Nos ponemos la armadura del cristiano para poder vivir en integridad. Integridad y rectitud me guarden, dice él, porque en ti he esperado. Salmo 25, 21. En Hechos 24, 16 dice el apóstol Pablo las siguientes palabras. Hechos 24, 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esa debe ser nuestra meta cada día. Tener una conciencia sin ofensa. Procurar siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo estás en esa área, querido hermano? ¿Cómo estás de tu conciencia? ¿Siempre procuras tener una conciencia sin ofensa a Dios y ante los hombres? Porque lo que yo prodigo con mis labios acerca de Dios tiene que manifestarse en mi conducta con mis seres queridos y con los seres que me rodean, con mi prójimo. Versículo 2 de nuestro Salmo. Dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Amados hermanos, ahora el salmista con humildad le pide al Señor que escudriñe, que pruebe y examine los íntimos pensamientos de su corazón. Le pide al Señor, escúchenlo bien, que escudriñe, que pruebe y que examine los íntimos pensamientos de su corazón. Aunque él sabe que está andando en integridad, quiere que Dios lo escudriñe y examine. Porque solo Dios puede examinarnos, escudriñar, conocer y purificar lo más íntimo de nuestros pensamientos y nuestro corazón. Nosotros a veces creemos que estamos andando rectamente, porque nos miramos a nosotros mismos, pero el único que puede conocer realmente qué hay en nuestro corazón, qué escoria, qué pecado hay en nuestro corazón, es Dios. Por eso debemos pedirle al Señor, como el salmista, que escudriñe, que pruebe y que examine los íntimos pensamientos de nuestro corazón. La palabra pruébeme es la palabra purificación que se usa para hacer mención a la purificación de los metales que se funden para purificarlos y sacarles la escoria y quedar así un metal precioso y de excelente calidad y valor. Así también, amados hermanos, solo Dios puede examinarnos, purificarnos y sacar la escoria del pecado que está todavía en el corazón para hacer de nosotros un pueblo santo. En nosotros todavía hay mucha escoria que muchas veces no vemos. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos muestre los pecados que nos son ocultos, que los saque a la luz para poder apartarnos de ellos y vivir una vida recta y transparente delante de nuestro Dios. Entonces estas palabras son muy importantes, las que dice el salmista aquí en el verso 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Así debemos ponernos frente al Señor y que Él saque esa escoria que hay en nosotros para que seamos un metal precioso delante de sus ojos, un pueblo santo que le honre y le glorifique. En el Salmo 66, verso 10 al 12 dice lo siguiente. Salmo 66, 10 al 12. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza,
pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Noten ustedes el pensamiento de este pasaje que hemos leído. Está hablando del pueblo de Israel. Y ellos dicen, tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata y nos metiste en la red. El Señor los pasó por la prueba, por el horno de la purificación. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, dicen. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Y luego dice, pasamos por el fuego y por el agua con un propósito. Nos sacaste a abundancia. Así que el propósito de la prueba, de la purificación, es sacarnos a abundancia. A ser mejores personas. A ser personas íntegras. A ser personas respetuosas. A ser personas amorosas. A ser personas que valoramos lo que otros hacen por nosotros. Que valoramos lo que Dios nos da. Que valoramos el valor de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios que llega a nuestras conciencias y a nuestro corazón y que no nos deja estar tranquilos con nuestro pecado, sino que nos coacciona para que vivamos de acuerdo a la voluntad del Señor. En el Salmo 139, versículos 23 al 24, el salmista también escribió lo siguiente. Salmo 139, 23 al 24, escuchen lo que dice. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué importante es pedirle al Señor que nos pruebe, que nos examine, que conozca nuestros pensamientos, que vea si hay en nosotros camino de perversidad, y que nos guíe en el camino eterno. Estoy seguro que el Señor a los hijos les va a guiar y les va a mostrar el camino de perversidad en el que están andando para que se aparten de él y sean verdaderos hijos de Dios que le honren y le glorifiquen. Así que tomemos el ejemplo del salmista y le pidamos al Señor que nos examine, que conozca nuestro corazón, que nos pruebe y que conozca nuestros pensamientos y que vea si hay en nosotros camino de perversidad. ¿Lo has hecho, amado hermano? ¿Lo has hecho de palabras o lo has hecho de corazón? Porque si lo has hecho de palabra, no va a pasar nada. Pero si lo has hecho de corazón, créame que el Señor sacará la escoria que hay dentro de ti y le purificará como se purifica la plata. Versículo 3 de nuestro Salmo 26. Dice así, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. El salmista le pide al Señor, en este versículo 3, que lo examine profundamente y que lo purifique, porque él sabe que Dios es un Dios infinitamente misericordioso, que a pesar de sus faltas y de su pecado, el Señor sabe que él anda en su verdad. Hay algo muy importante que nosotros debemos entender. Dios conoce la sinceridad de nuestro corazón. Él conoce si somos hipócritas o si somos sinceros delante de Él. A Él no le podemos engañar. Si usted nota las palabras del verso 3, vean lo que dice. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. El salmista sabe que a pesar de que él tiene pecado, que a pesar de que él no es perfecto, sin embargo, él procura andar en la verdad de Dios, procura ser íntegro, con sinceridad se lo confiesa al Señor. Y sabe que si hay pecado en él sabe que el Señor es misericordioso y lo ayudará. Por eso le pide en el versículo anterior, en el verso 2, que lo purifique y que lo pruebe para que él siga creciendo en santidad y reflejando la santidad de Dios en su vida. Qué importante entender esto. Job capítulo 10, verso 12 dice lo siguiente. Job 10, 12. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Vean estas palabras tan hermosas. Dice que vida y misericordia el Señor le concedió, y su cuidado guardó su espíritu. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios nos ha concedido vida y misericordia.
nosotros vivimos y hemos sido objeto de la misericordia de Dios al haber recibido la salvación en Cristo. Vida y misericordia nos ha concedido el Señor. Y tu cuidado guardó mi espíritu, dice él. A pesar de, además, de que nos dio misericordia y vida, el Señor ha cuidado y guardado nuestro espíritu. Él es el que nos guarda cada día. Como dice el Salmo 121. Jehová guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Jehová nos guardará de todo mal. Él guardará nuestra alma. Él guarda nuestro espíritu, porque Él, al que llama, al que atrae para sí, lo protege y está con Él todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Veamos ahora nuestro segundo punto o encabezado. Evidencias de integridad. Evidencias de integridad. Versículos 4 al 8 del Salmo 26. Dice así: No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Amén, amén. Como les dije, hermanos, en esta sección el salmista muestra evidencias de integridad. Como ya vimos anteriormente, la integridad en términos bíblicos va mucho más allá de simplemente ser honestos. Es un concepto profundo que se refiere a la coherencia entre lo que una persona piensa, dice y hace. Es vivir de acuerdo con los principios divinos y mantener una vida recta y sincera delante de Dios y de los hombres. Por ejemplo, aquí el salmista, en este pasaje de los versículos 4 al 8, describe algunas evidencias de su integridad. Versículo 4, vean lo que dice: No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Esta declaración es una evidencia de la integridad del salmista. Él no tiene amistad con los hipócritas, porque él sabe que en los hipócritas no puede confiar, porque con su lengua alaban a Dios, pero su corazón está lejos de él. Adulan al hombre con su lengua, pero 7 abominaciones hay en su corazón. Por eso el salmista dice que no se ha sentado con hombres hipócritas, ni ha entrado con los que andan simuladamente, que es lo mismo. Los que andan simuladamente son los hipócritas, los que aparentan una cosa, pero son otra. En el Salmo 12, verso 2, dice: Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Ese es el hipócrita. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. En el Salmo 5, verso 9 dice: Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Ese es el fruto de los hipócritas. Por eso el salmista dice que él no se ha sentado con hombres hipócritas y no ha entrado con los que andan simuladamente, porque el salmista sabe que en los hipócritas no se puede confiar. Aunque lo alaben con sus labios, él sabe que le clavarán el puñal por la espalda. Por eso él dice: no he andado o no me he sentado con los hipócritas, no he entrado con los que andan simuladamente. Versículo 5. Dice así, sigamos viendo evidencias de integridad. Dice el versículo 5: Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Esta es otra evidencia de integridad del salmista. El siervo de Dios aborrece la amistad con los malignos
o no anda en reunión o en consejo de malos, que es lo mismo. Porque él sabe que eso no le trae ningún provecho a su vida espiritual y además ellos son enemigos de Dios y de su palabra. Nada tiene que ver él con ellos. Si se reuniera sería solamente para hablarles de Jehová y para que vieran su pecado. Entonces, esta es otra evidencia de integridad del salmista, porque esa evidencia es que él aborrece la amistad con los malignos, no anda en reunión o en consejo de malos, no se reúne con los demás a hablar de los otros, a apelar de los otros, como se dice por ahí coloquialmente, no se reúne, sino que se reúne con los que se reúne para hablar de Dios, de su palabra y mirar cómo se lleva adelante el reino de Dios. El Salmo 119, versículo 63 dice lo siguiente. Salmo 119, 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Esa debe ser nuestra consigna, amados hermanos. Nuestras amistades, nuestro compañerismo debe ser con todos los que temen al Señor y guardan sus mandamientos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? Nada. Así que por eso el salmista dice aquí claramente en el verso 5, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Eso es evidencia de integridad. En el Salmo 1, del 1 al 2, dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa era la consigna del rey David. No sentarse en consejo, no andar en consejo de malos, no estar en camino de pecadores, ni sentarse en silla de escarnecedores, a hablar mal de los demás. David tenía por delicia meditar en la perfecta y maravillosa ley de Dios, y a eso se sentaba él, a deleitarse en la palabra de Dios. Versículo 6, veamos otra evidencia de integridad. Salmo 26, 6. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Otra evidencia de integridad aquí en el salmista. Y es que el siervo de Dios anda y se acerca al altar del Señor con manos limpias. Noten lo que dice el texto. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor del altar. Lavar en inocencia las manos quiere decir procurar obrar con acciones limpias de todo lo que ofende a Dios, hace daño al prójimo y contamina su propia vida. Eso es andar con manos limpias o procurar tener manos limpias. Vuelvo y repito. Lavar en inocencia las manos quiere decir procurar obrar con acciones limpias de todo lo que ofende a Dios, hace daño al prójimo y contamina su propia vida. Examínese qué está haciendo usted. ¿Está dañando su propia vida? ¿Está haciendo daño al prójimo? ¿Está ofendiendo a Dios con sus actos? Si es así, tiene hoy que reconocer su pecado y apartarse de él, porque la palabra de Dios le habla claramente. No son mis palabras, sino la palabra de Dios. El siervo de Dios lava en inocencia sus manos en la sangre de Cristo, porque él sabe que solo los limpios de manos y puros de corazón entrarán al monte de Jehová y andarán alrededor del altar del Señor. Qué importante esto. Vuelvo a repetir, el siervo de Dios lava en inocencia sus manos en la sangre de Cristo, porque él sabe que solo los limpios de manos y puros de corazón entrarán al monte de Jehová o andarán alrededor del altar del Señor. No podremos entrar a la presencia de Dios, amados hermanos, si nosotros
no hemos lavado en inocencia nuestra vida. Y la única manera de lavar en inocencia nuestra vida, nuestras manos, es en la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Salmo 24, versículos 3 al 4 dice, Salmo 24, 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquí tenemos entonces la misma idea, el mismo pensamiento. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su altar, en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Y quién es el limpio de manos y puro de corazón? Aquel que ha lavado sus iniquidades en la sangre del Cordero. Aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, porque su vida ha sido transformada y cambiada por el poder del Espíritu Santo y la fe en el Santo Hijo de Dios que dio su vida en rescate por él en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. En Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18, vean lo que dice. Isaías 16, 18 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, dice el Señor, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay esperanza para el pecador. Ven a Jesús, lava tus pecados en la sangre del Cordero. Lavaos y limpiaos, dice el profeta. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice el verso 16. Deja de hacer lo malo. Es el mandato de Dios. Vengan a mí y limpien su pecado. Limpien su iniquidad. Apártense de sus malas obras y dejen de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, dice el Señor. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Seamos misericordiosos. Ayudemos al necesitado. Y en el verso 18 termina con un broche de oro preciosísimo. Venid luego, dice Jehová. Hoy te dice el Señor a ti que me escuchas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dios quiere que estemos a cuentas con Él. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él es el único que puede lavarte y limpiarte, purificarte y hacerte acepto a los ojos de Él. Ven a Cristo. Esté a cuentas con Dios, porque tú no sabes si esta noche morirás y amanecerás vivo o amanecerás muerto. ¿Cómo sabes tú? Ven a Cristo. Ven a Cristo y lava tus pecados con sinceridad y de verdad. Versículo 7 de nuestro pasaje. Dice así la palabra de Dios, Salmo 26, 7. Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Esta es otra evidencia de integridad de un siervo de Dios. Y es que tiene un corazón agradecido con Dios y en consecuencia proclama las maravillas de Dios. Noten lo que dice el verso 7. Para exclamar con voz de acción de gracias y para cantar todas tus maravillas. La integridad de un siervo de Dios es que no se avergüenza de Cristo ante los hombres, sino que con coraje y valentía proclama las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es evidencia de integridad de un siervo de Dios. Tiene un corazón agradecido con Dios porque le ha salvado, porque le ha sacado del lodo cenagoso y le ha hecho partícipe del reino de Dios y de la familia de Dios. Por tanto, el siervo de Dios en agradecimiento
y con gozo proclama las maravillas de Dios, anuncia las verdades, proclama las verdades de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 8 del Salmo 26 dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Amén. Otra evidencia de integridad de un siervo de Dios es que ama la casa de Dios y la morada de Dios. Noten nuevamente lo que dice el verso 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de tu morada, de la morada de tu gloria. Entonces vemos que otra evidencia de integridad de un siervo de Dios es que ama la casa de Dios y el lugar de la morada de Dios, porque él sabe que este lugar es estar cerca de Dios, porque Él es la fuente de la vida, el amor, la sabiduría y la salvación. El lugar de la casa de Dios es estar cerca de Dios, es la fuente de la vida, del amor y la sabiduría y de la salvación. En el Salmo 84, 1 al 4 dice: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Así que el salmista ama la morada de Dios porque él sabe, como decía aquí en el versículo 4 del Salmo 84, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Nosotros debemos anhelar estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios, para alabarle perpetuamente, porque en sus altares hay gozo, hay paz y alegría y felicidad verdadera. Así que la integridad de un siervo de Dios no le permitirá cambiar el día del Señor por estar en paseos o durmiendo hasta tarde mirando televisión o coqueteando de iglesia en iglesia porque nada le satisface. El Salmo termina con una declaración de fe y de confianza en el Señor, donde Él declara que su pie está firme en rectitud en la congregación para bendecir y proclamar al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y con esto pasamos a nuestro tercer encabezado. Después de haber visto las evidencias de integridad, ahora pasemos a nuestro tercer encabezado. Súplica de recompensa por andar en integridad. Versículos 9 al 12. Dice así: no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Amén. En estos últimos 4 versículos, el siervo del Señor hace una oración para ser librado del castigo de la muerte que es infringido a los criminales que siempre están planeando hacer mal y sobornando al hombre. A diferencia de él, que lleva una vida íntegra y en rectitud y ha bendecido al Señor en las congregaciones. Él dice: no arrebates o no me quites la vida con los hombres pecadores y sanguinarios que están llenos de artimañas y sobornos, porque yo he andado en integridad. Eso es lo que clama el salmista, que el Señor lo libre, que no lo arrebate con los pecadores, que lo libre de ellos, porque
en las manos de los malos está toda perversidad. Dice, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. El salmista sigue empeñado, sigue firme con un propósito y es andar en integridad. Y esa también debe ser nuestra consigna, queridos hermanos, tener el firme propósito de andar en integridad. Luego en el versículo 11, parte 2, dice, redímeme y ten misericordia de mí. El salmista le pide al Señor que lo salve, que tenga misericordia de él, que lo aparte de los hombres malos y perversos. Y luego dice, mi pie ha estado en rectitud. Dice que el pie del salmista ha estado en rectitud, es decir, se ha mantenido firme. Se ha mantenido firme delante de Dios, ha confiado en Dios sin titubear. Ha sido un hombre que ha expuesto su corazón y ha propuesto en su vida andar en integridad delante del Señor. Qué bendición este salmo, amados hermanos. En el Salmo 28, versículos 2 al 3 dice, Salmo 28, 2 al 3, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Los malos son hipócritas. Los malos hablan una cosa, pero su maldad está en el corazón y hacen lo contrario. Y el salmista entonces quiere ser librado de ese tipo de personas, de ese tipo de hombres, porque son muy peligrosos. En ellos no se puede confiar. Y con esto, amados hermanos, he terminado la exposición del Salmo 26. Y quisiera que miráramos unas aplicaciones prácticas que también ya durante la exposición las di. Miremos la primera. El Salmo 26 resalta la importancia de renunciar a reuniones donde se promueve el pecado y la hipocresía y la murmuración. Es un llamado a rechazar los estilos de vida pecaminosos y a afirmar las reuniones del pueblo de Dios que proclama y afirma los valores más dignos y gratos que honran al glorioso Creador. Estamos llamados a tener reuniones donde hablemos del Señor, donde exaltemos sus principios, sus dichos gratos y sabios. Y estamos llamados a aborrecer cualquier tipo de reunión donde se promueva el chisme, la hipocresía, la murmuración. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a edificarnos unos a otros en la luz y en la verdad de la palabra del Señor. El Salmo 22, Salmo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Salmo 22, 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Qué es lo que debemos hacer? Anunciar el nombre de Dios a nuestros hermanos y en medio de la congregación reunidos alabar al Señor. Segunda aplicación. El Salmo también es un llamado a evaluar la coherencia que debe existir entre la adoración que profesamos con nuestros labios y la vida íntegra que debemos llevar cada día delante de Dios y con quienes nos relacionamos. Así es, amados hermanos. Es un llamado a evaluar la coherencia que debe existir entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Amados hermanos, si lo que nosotros decimos no lo practicamos, nos convertimos en mentirosos e hipócritas. Y Dios aborrece a los hipócritas. No quiere el Señor que llevemos una vida doble. Por eso es un llamado a evaluar la coherencia que debe existir entre la adoración que profesamos con nuestros labios y la vida íntegra que debemos llevar cada día delante de Dios y con quienes nos relacionamos. Tercera aplicación. El Salmo también nos motiva a amar el templo o el lugar de reunión.
no por la belleza, grandeza y el lujo de sus instalaciones, sino por sus particulares cualidades, ni por sus cualidades arquitectónicas, sino porque es el lugar de encuentro de Dios y su pueblo. El lugar de reunión es donde se reúne el pueblo de Dios para rendir tributo. Es el encuentro entre lo humano y lo divino en congregación. Por eso entonces debemos estar motivados a amar el lugar donde nos reunimos, a tener reverencia y disposición para estar allí reunidos, porque allí en este lugar es el encuentro de Dios y de su pueblo. Es el lugar, es el entorno educativo y transformador del Señor. Nosotros hemos estado congregados en ese lugar durante mucho tiempo, donde nos reunimos como iglesia. Y allí hemos podido educar, proclamar la santa palabra de Dios y el testimonio y ver el cambio de muchas personas por la enseñanza, la educación que trae la palabra de Dios a la mente y al corazón. El lugar de Dios es el espacio sagrado y redentor. Es el recinto donde las misericordias y el amor perdonador y restaurador del Señor se manifiesta. En ese lugar donde nos reunimos, allí podemos ver el amor redentor del Señor. Es el recinto del amor perdonador y restaurador del Señor, manifestado allí en este lugar. No que adoremos el lugar, sino que tenemos nosotros que dar gracias a Dios porque tenemos un lugar donde reunirnos y podemos proclamar la palabra de Dios, tener un lugar de encuentro para adorarle y animarnos y exhortarnos al amor y a las buenas obras y proclamar el amor redentor de Cristo el Señor. Es por eso que en el Salmo 133, versículos 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es bueno habitar los hermanos, es delicioso cohabitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Salmo también nos invita, en una cuarta aplicación, a reflexionar sobre nuestro caminar con Dios. Amado hermano, pregúntese ahora mismo, ahí en el lugar donde ¿está viviendo una vida que honra a Dios? ¿Hay áreas en tu vida que necesitan ser purificadas? Pregúntese hoy mismo, examínese hoy mismo. Si es así, ¿cuáles son esas áreas? Y con sinceridad confiésele al Señor y arrepiéntase de su pecado. Y procure, de hoy en adelante, cambiar, abandonar ese pecado y ser una nueva criatura en Cristo con el poder del Espíritu Santo. Pídele a Dios que le revele cualquier pecado sin confesar y que te ayude a caminar en integridad, a abandonar esa vida arrogante, a abandonar esa vida orgullosa que ha llevado, que se cree más santo o más santa que cualquiera. Pídale al Señor que realmente le haga una persona humilde. Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. En resumen, el Salmo 26 nos invita a vivir una vida de integridad, a reconocer nuestro pecado con humildad y a abandonar los pecados que cometemos y a confiar en Dios en todo momento. Es un llamado a la santidad y a la esperanza en el único Dios verdadero. El Salmo nos exhorta a buscar la purificación de nuestros corazones y de nuestras mentes a través de la palabra de Dios, la oración y el poder del Espíritu Santo para vivir en integridad y dar evidencias de esa integridad que profesamos. Que Dios les haya hablado a su corazón.
Oremos al Señor, amados hermanos. Padre bendito, te doy gracias por tu santa y gloriosa palabra en esta hora de la noche. Te bendigo y te exalto de lo profundo de mi corazón con todos los que están viendo esta enseñanza, escuchando esta enseñanza. Que el Señor Dios Todopoderoso y Eterno sea guiando sus corazones y bendiciendo sus vidas. Ayúdanos, Señor, a descansar y a confiar en ti, Padre amado. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes traer paz, consuelo y fortaleza a nuestra alma. Te lo pedimos, mi buen Dios, en el glorioso nombre de tu Santo Hijo, Jesús. Queremos hoy encomendar al joven Jerónimo, el hijo de nuestra hermana Carmen Lucía, que lo operan hoy o mañana. Padre bendito, te suplico que seas tú guiando las manos del cirujano, que seas tú, Señor, dándole paz y tranquilidad a Jerónimo y confianza y seguridad a su mamá en tu Hijo Jesucristo, amado Dios. Que tus manos benditas, gloriosas y sanadoras sean obrando y permitiendo que esta cirugía que le van a realizar a Jerónimo sea exitosa. Descansamos en tu buen amor y tu buena voluntad. Te lo pedimos, Padre Santo, en el glorioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, una feliz noche para todos, que Dios los guarde y los bendiga y les permita descansar confiados en el Señor Jesucristo, como dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Una feliz noche para todos y que Dios los bendiga.